Pues estamos iniciando Reflejos de nuestra región con este tema Mi muñeca me habló de 31 minutos y que yo quiero pensar que ya nos está revelando esta canción, pues más o menos qué personaje vamos a tener en esta emisión, que yo los invito a que se queden con nosotros aquí en el 88.5 de FM porque tenemos un invitado de súper lujo que nos va a llevar a imaginar, que nos va a llevar a recordar, que nos va a llevar a apasionarnos también de la lectura, de los cuentos. Bueno, quédense con nosotros si quieren saber de qué se trata, de quién se trata, y pueden comunicarse al 5548 51 58 96 para que le manden saludos, le hagan también preguntas si quieren saber acerca del mundo de los títeres. Pues ya lo escucharon, tenemos a una persona maravillosa aquí en cabina, Inocencio Gamboa Enciso, quien es cuentacuentos, titiritero y poeta, y vamos a hablar de toda su trayectoria en este espacio Reflejos de nuestra región. Inocencio, gracias por estar aquí con nosotros en el 88.5 de FM. Pues muchas gracias por la invitación a Reflejos de nuestra región. Es grato estar en este espacio. Mira, yo empiezo siempre este programa haciendo la pregunta del millón. Habrá muchos que ya te conozcan, que hayan seguido tu trayectoria, habrá otros tantos que no. Así que me gustaría saber en tus palabras, ¿quién es Inocencio Gamboa? Bueno, Inocencio Gamboa es una persona orgullosa de su región, de sus raíces, de su cultura, ¿verdad? Nací en San Pedro de la Laguna, Zumpango, por tanto, mi contacto con el agua, con la laguna, con los patos, con las ranas, los ajolotes, todos esos seres maravillosos que habitaban nuestra laguna, pues yo crecí en esos espacios, la pirotecnia. Mi abuelo era pescador y pirotécnico, mi abuelo campesino. Entonces, eso me hace tener un amor y un arraigo profundo con mi tierra, con mi gente, con mi Zumpango, ¿no? Inocencio Gamboa es una persona, creo, sensible, se ha sensibilizado al paso del tiempo a través del contacto con nuestra cultura y con el arte, que hemos tenido oportunidad de estar ahí promoviendo, gestionando, en mi paso por casas de cultura, ¿verdad? Por estar elaborando con el Instituto Mexiquense de Cultura, ahora Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México. Pues eso, la verdad, me ha enriquecido y me hace sentir cada vez más orgulloso de la cultura de mi estado, de mi municipio, de mi pueblo. Pues veo mucha magia en tu vida, Inocencio, y mucho amor, mucha pasión de tus raíces, ¿no? Mucha magia cuando hablamos de la pirotecnia aquí en Zumpango, ¿no? Fuegos artificiales, luces, colores, pero también en tu trayectoria veo mucha imaginación, muchas letras, muchas historias, porque pues eres cuentacuentos, titiritero. En tu infancia, cuéntanos, ¿había un contacto estrecho con estas historias maravillosas? ¿Te gustaban los cuentos desde niño? Efectivamente, sí, yo creo que esa vena de contar cuentos viene de mis padres, de mis abuelos. Mi madre, una mujer maravillosa, mi negra santa, le decía, ¿no? Ella siempre me contaba historias del pueblo, me cantaba canciones. Yo creo que desde sus arrullos me transmitió esa pasión y ese gusto. Entonces ella siempre me estuvo contando cosas muy interesantes, historias que nunca había escuchado ni había visto en los libros y ahora de grande, ¿no? Pero la recuerdo con mucho cariño porque yo sentía que ella me daba en cada historia un pedazo de su corazón y por eso es que las llevo siempre conmigo y las trato de compartir con los demás, ¿no? Para que se emocionen igual que me emociono yo, aún ya de grande, de adulto, pues me sigo emocionando con esas bellas historias que recogí de mis padres y de mis abuelas. ¿A dónde te llevaban esas historias? Y me llevaban a mundos imaginarios, fantásticos, me transportaban. Ahora descubro que ese es un poder que se llama ubicuidad, ¿no? Que te hace estar al mismo tiempo en diferentes lados, diferentes tiempos, ¿verdad? Con Sí. diferentes personas, vivas, muertas,
o te transporta hasta el futuro, ¿no? Hasta personas que tal vez ni has conocido, Exactamente, ¿no? Imaginar personajes, exacto. algo maravilloso. ¿Y que en qué momento fue cuando tú te das cuenta, Inocencio, que es a lo que te quieres dedicar o que es también lo que tú quieres compartir ahora, ¿no? A otras personas, a otras generaciones. Sí, sí, me ha gustado contar, pero ya en forma, fíjate que en el 2005 se cumplieron los 400 años del Quijote de la Mancha. Y yo Ujú. también, con mi espíritu aventurero, dije, si Don Quijote de la Mancha iba en busca de sus aventuras andantes, pues yo voy a iniciar con mis lecturas andantes, lecturas andantes. Es decir, armé un proyecto de lecturas itinerantes y me salí con mi mochila, mis libros, a leer capítulos del Quijote para niños en diferentes escuelas, ¿no? Iba yo tocando, en ese tiempo todavía las puertas se abrían más fácilmente, ¿no? Ujú. Entonces me daban permiso de ir y, y compartir esos capítulos del Quijote para niños. Fue maravillosa esa experiencia y de ahí pues me seguí de filo desarrollando diferentes proyectos que tienen que ver con la lectura y con la narración. Ese fue tu primer proyecto Ese como fue mi, cuentacuentos. ¿Qué sí, edad tenías? uy, estoy hablando desde hace más de 20 años, ¿no? Estoy hablando pues casi 40 años, porque ahorita ya tengo 60 años, pero me sigo emocionando igual que como cuando era niño. Sí, pues es que estas historias y justamente nos reviven esos momentos de la infancia, por supuesto. Sí, sí, sí. Pero previo a esa edad, no sé, ¿te dedicabas ya también a esto de los títeres o cuándo fue ese momento en que decides dedicarte a este bonito oficio también de los títeres? Pues del 2001, 2002, ¿verdad? Empecé a tomar algunos talleres, me diré, con el maestro Rogelio Archundi Alarcón, que en ese tiempo era el director de la compañía estatal de títeres y marionetas, Paso de Gato. Entonces empecé a tomar clases con él, un poquito antes también con mi amiga Marlene Rodríguez Paredes de aquí del pueblo de Xaltocan, Tlalpan, una excelente marionetista, por cierto, y le mando un saludo muy afectuoso, un abrazo fuerte a Marlene, porque con ella empezamos a hacer los primeros personajes, ¿verdad? De esa famosa historia del rey de chocolate con nariz de cacahuate, ¿no? Entonces con ella empezamos a... ¿Quién no ha escuchado esa bonita canción, verdad? Sí, maravillosa, ¿no? Y sobre todo cómo se resuelve, ¿no? Sí. Con este rey, que en lugar de pelo, pues le brotaba pura miel, ¿no? Eh, entonces, con ella, y después le digo con maestro Rogelio Archundi Alarcón, un magnífico titiritero, marionetista, un gran ser humano. Sí, muy reconocido acá en nuestro país. Pero previo a esto, entonces tú hacías otra cosa completamente distinta. Pues ya estaba, previo a esto empecé a trabajar en casos de cultura, ¿no? Ujú. Empezaba yo ahí, recuerdo bien que me consideraron, porque yo estaba en Huaypostla, el municipio de Huaypostla, municipio vecino, entonces en el bachillerato ahí empezamos a tomar clases y les pedí que pudiera yo abrir un espacio que se llamaba el Rincón de la Poesía, porque siempre me ha gustado como el tema de la poesía y me permitieron abrir un espacio y ahí publicaba pues, mis primeros poemas y también de los autores que me gustaban mucho. Pues sin duda has ido forjando tu camino, ¿no? Desde que estabas en esta casa de cultura, en la promoción cultural y te fue llevando a ser titiritero. Pero sí me gustaría que nos platicaras justamente alguna de tus experiencias con el maestro Archundia. ¿Qué enseñanzas, qué aprendizajes tuviste de estar de la mano de uno de los más importantes acá de nuestro país también? Sí, sobre todo, fíjate que me llevó a descubrir eh, el amor por el teatro de títeres, ¿no? El respeto hacia ellos, ¿no? O sea, un personaje no puede tomar diferentes nombres, diferentes eh, obras al mismo tiempo, ¿no? Un personaje es como una persona, es un individuo, ¿no? Entonces hay que tener todo el respeto a ese personaje, ¿no?
porque yo así lo considero, ¿no? Un individuo. Entonces, pues con el maestro Archundia, pues la verdad me llevó a amar el teatro de títeres, a elaborarlos, a sentirlos, a transmitirles esa alma, esa Darles vida. animación, Ujú. exactamente, darles vida a los personajes, ¿no? Es sobre todo lo que me enseñó el maestro Archundia, Sí, porque tú, elaborarlos. o sea, tú los ves y puedes decir es un pedazo de tela, de madera, de ciertos materiales, pero a fin de cuentas son personajes que a la hora de estar en una función nos transmiten emociones, nos hacen reír, nos hacen llorar, nos hacen recordar, nos hacen imaginar, o sea, como cualquier otra persona, ¿no? Efectivo. Sí, efectivamente. Sí, yo la verdad me divierto mucho cuando estoy dentro del teatrino, meneando los títeres, bailo, brinco, hago diferentes voces. O sea, en el teatro de títeres he encontrado esa libertad que todos creo que anhelamos, ¿no? La libertad de crear, la libertad de sentir, la libertad de ser. eh, y es lo Ahí que me lleva. eres tú, transparente, como es inocencia. Exactamente, sí, me permiten esta libertad. ¿Qué estudia un titiritero? ¿Cuál es la formación de un titiritero? Bueno, un titiritero en su formación, bueno, elaborar títeres es descubrir los diferentes materiales, ¿no? Aprender eh, el manejo de los diferentes materiales, los modelados, ¿no? Y posteriormente, una vez que se alcanza el manejo de esos materiales, que puede ser pues, el unicel, que puede ser el una espuma, la plastilina, la madera, en fin, es que es infinito la cantidad de materiales que Sí, podemos emplear para o sea, elaborar un se fue títere, ¿no? ampliando porque Sí, estaba leyendo que en la antigüedad eran hechos de pieles de animales y madera, pero con el paso del tiempo y con los materiales que van surgiendo, pues se van tomando más elementos, ¿no? efectivamente, es infinita la cantidad de materiales que se pueden utilizar para elaborar un títere, ¿no? Y bueno, sobre todo un titiretero también se formó mucho en el tema de la lectura, de la dramaturgia, leer muchas obritas, ¿no? O adaptaciones, ¿no? Porque también el tema de los títeres me ha llevado a adaptar cuentos a historias contadas con títeres, ¿no? Okay. Entonces, de llevar una formación tanto en la elaboración, en el manejo, en la lectura, ¿no? Actuación también Actuación, estudio. sí tenemos que transmitirle al títere es el personaje, ¿no? Ujú. Hacer lo que transmita al público. Okay. Y claro, debe estar uno con el tema de la emocional muy tranquilo, muy equilibrado, eh, muy persuasivo y muy sensible, ¿no? Para poder transmitir al público. Me gustaría, Inocencio, que nos platicaras este mundo de los títeres, porque no es lo mismo hablar de una marioneta que de un guiñol y hay otros tipos de títeres. Digo, para nuestra audiencia que pueda entender la diferencia entre uno y otro. Sí, afortunadamente cada vez hay más títeres, ¿no? O sea, títere es un término en general para todo tipo de personajes del teatro de títere, ¿no? Puede ser una marioneta o títere de hilos que se maneja desde arriba, un guiñol o títere de guante que se maneja también en Con las teatrino, manos, así como un tipo guante, al pero tipo del guante personaje. exactamente, Ujú. un bocón, títere de varilla, ¿no? Que también para la manipulación de manos y Ujú. al mismo tiempo de boca, pues lleva sus varillas, sus pues la boquita, ¿no? Que se puede mover como tipo moped, ¿no? Ujú. La verdad que es infinito la cantidad de títeres que existe, ¿no? Ahora podemos ver, sobre todo en Europa, ¿no? Diferentes títeres monumentales, marionetas monumentales que Sí. son manejadas por cientos de personas, ¿no? Y que los hacen mover ojos, piernas, manos, todo. Entonces es maravilloso ver esos desfiles, sobre todo en Europa, cómo, cómo van manipulando esas marionetas gigantes. Bueno, cuando las vemos así gigantes, definitivamente participa todo un grupo de personas, pero en el día a día
el trabajo de un titiritero es así en solitario, es más solitario o siempre así con un equipo de trabajo, porque a veces en el espectáculo vemos solamente a el titiritero con su personaje, ¿no? Y tal vez desde atrás él creó al personaje, él estudió la historia, o sea, ¿cómo es el trabajo de un titiritero? ¿Es solitario? No, yo creo que, aunque quisiera que a veces fuera un trabajo solitario, no se puede, porque siempre es importante el trabajo, por ejemplo, de la escenografía que lo hacen artistas visuales, ¿no? O el tema de la música, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que hay que recurrir a la música diferente, ¿no? Al que hace el diseño del vestuario, al que lo cose. Entonces es todo un equipo de trabajo. La verdad que yo sí, para mi tema de mis títeres, los elaboro sí, pero después tengo que ver quién va a coser su vestuario, quién va a pintar la escenografía, cómo vamos a editar la música para que se desenvuelva el personaje. Los trastos, que es bien importante luego en el teatro de títeres, contar con trastos y que son objetos obviamente tercera dimensión que tienen que estar presentes en el tema de como la utilería. La utilería, exacto, también. Ok, sí, excelente. Sí. Pues maravilloso este trabajo, sin duda, del cual vamos a seguir platicando después de la pausa, Inocencio, porque el tiempo apremia. Aquí en radio tenemos que ir a una pausa, pero regresamos para seguir hablando también de tus títeres, de tus guiñoles, que nos platiques tus historias, sus personajes, sus vidas. Y entonces comenzamos con este bonito cuento. Se llama El Dragón Rojo y dice así: te sorprenderá saber que hace muchísimo tiempo, cuando se creó el mundo, todos los animales se parecían. Tenían 4 patas, con textura similar y la forma de la cabeza más o menos igual. Aunque unos eran un poco más peludos que otros, debían acercarse para reconocerse. Gracias a la melena, el león era la única excepción. Un día, los animales disfrutaban de una espléndida tarde de sol en un claro a las orillas de una charca, cuando de repente oyeron un estruendo que vendía del bosque. Era un dragón rojo que avanzaba ruidosamente. Venía gritando: ¡es el fin del mundo! ¡Es el fin del mundo! ¿Qué hacemos?, exclamaron los animales, saltando de susto y dando vueltas sin saber qué hacer ni qué camino tomar. El único que no se movió fue el león. Muy tranquilo, se quedó echado en la hierba, mirando con calma al jadeante dragón. Le preguntó: muy interesante lo que dices, dragón, pero dime, ¿cómo lo sabes? Lo vi en las estrellas. Hay que escapar a otro mundo. ¿Y cómo propones que lo hagamos?, interrogó el león. Soy capaz de volar. Puedo llevar a lomos a muchos, ofreció el dragón. Empujándose, los temerosos animales treparon al lomo del dragón. Fue necesario que, muy apretados, hasta en la cola se acomodara. ¡No quepo, córranse!, chilló la hiena, haciéndose por fin un lugarcito al final de la cola del dragón. ¡Adelante!, dijo el león. Yo me quedo aquí. El dragón rojo, que jamás había llevado una carga tan pesada, respiró profundamente. Luego salió corriendo por el claro, batiendo las alas con vigor, y por fin logró levantar el vuelo. ¡Más rápido!, dijo el rinoceronte. ¡Vuela más alto!, bufó el hipopótamo al ver salir la luna. Dando vueltas por los aires y con gran esfuerzo, el dragón subió muy alto. Los animales se meneaban, haciendo tambalear peligrosamente al dragón. Jadeante les rogó que se quedaran quietos,
pero de nada sirvió. Terminaron por venirse abajo y en el claro se estrellaron. Nadie nunca había oído estrépito semejante. Los estropeados animales lucían ahora muy diferentes. La serpiente había perdido sus patas. El hocico del elefante era ahora una trompa. Al rinoceronte le habían salido 2 chichones. Y el cuello de la jirafa se había estirado tanto, de tanto mirar al cielo. ¿De regreso tan pronto?, dijo riendo el león. Bueno, no se preocupe. Después de todo, no es el fin del mundo. Los animales reprendieron al dragón y se alejaron quejándose y cojeando. Bajo la luz de la luna, el dragón rojo se sintió triste y solitario. Y colorado colorín, el cuento del dragón rojo llegó a su fin. Estábamos hablando en la primera parte de este programa acerca de sus inicios también como titiritero. Y antes de continuar con su historia de vida, que nos inspira bastante, quiero leer unos mensajes. Dice: saludos al amigo Inocencio, alias El Finta, y felicidades de parte de Abelardo Rodríguez Lagarra. Saludos, Garra. Saludos, Abelardo. Gracias. Ya sabemos que ya te dicen El Finta. ¿Me decías por qué? A ver, ¿por qué Bueno, te dicen El el Finta? Finta por el tema del fútbol. También me apasiona mucho el fútbol. Llanero y luego me conocen más en mi pueblo por el Finta, ¿no? Por las fintas del fútbol. Ah, ok, Sí, ya entendimos, ya entendimos. sí. Y tenemos un saludo de Estela Godínez. Dice: buenas tardes, Estela, gracias por comunicarte con nosotros. ¿Qué me dices que Estela? Sí, no, Estela Godín, es una excelente cuentacuentos, narradora, con diferentes proyectos en Alas y Raíces a los niños. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México tiene una amplia labor, visita diferentes sitios de asistencia social. Es una mujer incansable. Yo le digo que es como Francisca, la del cuento de Francisca y la muerte, ¿no? Porque ella anda para todos lados desde temprano hasta el anochecer. Excelente. Oye, hablando de este tema de los títeres, me hiciste recordar una serie que me gustaba bastante, una serie chilena, de un noticiero muy particular, 31 minutos, el noticiero más veraz de la televisión. ¿Eres fan? Pues sí, me gustaba verlo, ya no veo mucho, pero sí, la verdad que me impresionaban mucho esos títeres. El calcetín con rombos, es mi favorito. Sí. Sí, ¿no? Sí, a mí Tulio me gustaba mucho, también Micrófono. Bueno, es que todos los personajes tenían su Todos. peculiaridad, su encanto, sin duda. Y hablando de títeres, tú me dices que te especializas o lo que más manejas es el guiñol. Sí, sí, son los que más he elaborado, de los títeres guiñol, o lo que conocemos como títeres de guante, son los que más aprendí a hacer, ¿no? Entonces, pues con estos tenemos diferentes historias, hemos montado diferentes proyectos. ¿Tienes la cuenta de cuántos tienes? Pues la verdad yo creo que ya les perdí la cuenta, pero lo que sí puedo decir que tenemos varias producciones, ¿no? Varias producciones donde participan desde unos pájaros que bailan, ¿verdad? Hasta unas manos que aplauden, que saludan, que hacen ahí el show. Tenemos diferentes proyectos, por ejemplo, del Rey de Chocolate con nariz de cacahuate, Bombón Sí. Primero, del maestro Javier Villafañe, un excelente cuentista y titiritero argentino, el maestro Villafañe, la verdad es uno de mis autores favoritos. Y de él hemos montado 2 obras, una que se llama El Vendedor de Globos y El Panadero y el Diablo. Ok. Pero también tenemos cuentos clásicos como Los 3 Cochinitos y el Lobo. Hemos adaptado algunas leyendas que tienen que ver, por ejemplo, con el maíz, la leyenda del maíz. Otra que habla sobre una leyenda de cómo la tortuga ayuda a formar la tierra firme, ¿no? Las playas. Es una leyenda de los Comcar, ¿verdad? De los Seri, y que hemos adaptado también al teatro de títeres.
entre otras obras. Que regularmente estos guiñoles que tú tienes son de historias ya conocidas, de cuentos ya conocidos. ¿Hay algunos que tengas de algún cuento propio, que tú hayas creado la historia y a los personajes y a la hora de realizarlos? ¿O son todos regularmente de cuentos clásicos que ya podemos encontrar? Sí, algunos sí los he creado específicamente por ejemplo, hay uno que narra, hay un personaje que narra las historias locales, por ejemplo, el charro negro del Picacho. Entonces ahí sale un abuelo que es don Gregorio, ¿no? Narrando como esta historia maravillosa del charro del Picacho o la sirena de la laguna de Zumpango, ¿no? Que, Que que habla es sobre... muy famosa esa leyenda aquí en Sí, muy Zumpango. famosa aquí en Zumpango y que tiene que ver mucho también, por ejemplo, con la parte del Valle de Toluca, ¿no? Sobre todo con la Tlanchana de Sí. Metepec, que es muy famosa y que se narra mucho por esos lados. Pero aquí en Zumpango también tuvimos nuestra Tlanchana, nuestra sirena de la laguna. Sí, ¿Cómo trabajas en este tema de la creatividad, inocencia? Porque también eres cuentacuentos. Cuéntanos también de esta etapa. ¿Cómo surge? sí, pues esa etapa y ese amor por los cuentos, pues lo heredé de mis abuelos, de mi madre, que todas las noches me- me contaba historias del pueblo, historias fantásticas que yo, la verdad, me transportaban a diferentes lados, ¿no? Entonces, crecí con esa herencia oral de mis abuelos, de mis padres, y ya más tarde tuve la oportunidad de formarme en algunos talleres, este, principalmente el de abuelos lectores y cuentacuentos, que es auspiciado por la UNAM, por IBI Ujú. México a leer, que nos dieron la oportunidad de formarnos en la Ciudad de México en estos talleres, donde varios maestros nos fueron dando herramientas, elementos para eh, poder compartir más estos cuentos, desde lo narrativo hasta la lectura en voz alta. ¿Tú tienes tus propios cuentos, me decías también? Sí, sí, hay ¿Tienes alguno que nos quieras compartir? pues sí, fíjate que hay uno que me contaron y que después lo tuve que rastrear porque no se ubicaba bien en un espacio-tiempo. Entonces, por ejemplo, alguna vez platicando con una persona de Huaypostla, hay una leyenda que se cuenta mucho por ahí, que yo adapté, y que se llama el charro del Picacho. A ver. Miren, se las voy a compartir ya es que Digo, si es un cuento corto, podemos decirlo completito, pero si está largo, por lo menos un fragmento que nos 100 cuartillas compartas. nada más. Ay, nada más. Es muy breve. Ok. Como lo contara Don Goyito. La leyenda del charro negro, contado por gente de Huipostla, compilado y adaptado por Inés Echeverría. La leyenda del charro negro. Esto que les voy a contar sucedió en Santa María la Calera, el lugar que se conoce como Ajoloapan. Ah, pero no vayan a creer que yo lo vi, no. Me lo contó don Ramoncito Hernández, oriundo de ese lugar. Fue en los tiempos cuando el Tata Lázaro Cárdenas era presidente de México. Dicen que hace muchos años hubo una temporada de sequía y las milpas nomás no se lograban, que le faltaba jugo a la tierra porque no llovía. Se escaseó el maíz y hasta tuvieron que comer tortillas de cebada con mechal y olote molido. Los pocos veneros de agua y manantiales no eran suficientes, pues solo les servía para sus necesidades de beber y preparar la comedera. Sucedió que un día unos pastores que andaban por arriba del Cerro Picacho se metieron a una de las tantas cuevas que hay en ese lugar. Descubrieron que allí adentro corría un pequeño río. Se metieron un poco más y vieron que su caudal era más hondo. Entonces
Al regresar a su casa se lo contaron a sus papás y estos a sus vecinos. Y así hasta que todo el pueblo de Ajoloapan se enteró que arriba del cerro había agua. Toda la gente se puso contenta. Un grupo de campesinos decidieron ir a ver si era cierto lo que contaban los pastores. Entre ellos se fue de coliche don Ramoncito, que en esos tiempos todavía era un escuincle. Subieron al Picacho guiados por los pastores, entraron a la cueva y era cierto, ahí había mucha agua, tanta que hasta les alcanzaba para regar sus tierras temporales y las de los ejidos de Tianguistongo, Nopala, Tlapanaloya, Gilotzingo y Hueypostla. Pero los campesinos querían saber de dónde brotaba el agua. Y pues ahí tienen que caminaron más adentro de la cueva, alumbrándose con sus antorchas de ocote. Caminaron más de una hora y nomás no le encontraban el final. Iban a entrar un poco más, cuando de pronto se les va apareciendo un charro vestido de negro, montado en su caballo, que desprendía lumbre por los ojos y por el hocico. Y les puso el alto. Les dijo con su voz ronca que ya no podían avanzar, que no tenían permiso. Nadie pudo verle la cara, porque estaba un poco alejadito en la parte oscura de la cueva. El charro negro pidió hablar con el más viejo de los campesinos, que era don Pánfilo. Y ahí retiraditos estuvieron apalabrándose. Después desapareció el charro y don Pánfilo se regresó al pueblo con sus compañeros. Se juntaron con toda la gente en el centro del pueblo. Ahí don Pánfilo les dijo que el charro negro era el dueño de la cueva y que les iba a regalar el agua, pero solo a cambio que le entregaran 50 almas puras de los niños de Ajoloapan. La necesidad del agua era mucha, pero ni así el pueblo se pudo engatusar. No aceptaron el trato y aconsejados por un cura, acordaron poner una cruz en lo más alto del cerro para que cuidara a las personas de las malas tentaciones del charro negro. Desde entonces y hasta la fecha, cada día 3 de mayo, celebran con mucho entusiasmo en lo más alto del cerro del Picacho para que el charro negro no les dé más tentaciones a los pastores. Es lo que cuentan los vecinos de Hueypostla sobre el charro negro, que es el dueño de la cueva del Cerro del Picacho. Bravo, bravo, Inocencio. Me trasladaste, me transportaste a esos momentos, a esa época, a los personajes. Y vaya petición la del charro, nada más 10 almas puras. 50. Ah, 50. No. Wow, Sí. no, impresionante. ¿Cómo desarrollas la creatividad tú, Inocencio, a la hora de escribir? Pues fíjate que es bien importante, yo creo que andar siempre con los ojos bien abiertos, con los sentidos bien dispuestos, ¿no? A sentir. Pues es bien importante luego platicar con nuestros abuelos, porque ellos son personas sabias, Es rico. maravillosas, que han vivido y que pues nos pueden contar historias maravillosas que después nosotros podemos adaptar a algo más escrito, ¿no? Para que no se pierda también en el olvido esa memoria. Entonces siempre es como que hay que dejarlas bien escritas, hay que hacer las adaptaciones pertinentes para que se conserven, ¿no? Y no se pierdan. Es un Sí. trabajo muy loable el que tú haces, porque digo, en esos años, ¿no? Cuando se nos cuentan estas historias, estos cuentos, estamos en la plenitud de la imaginación, que es cuando somos niños. Qué pena que conforme vamos creciendo vamos perdiendo ese poder de imaginar, ¿no? Que es lo que nos hace realmente sentir y vivir, recordar esos momentos maravillosos que fueron la infancia y que es la raíz de todo lo que somos hoy día. Efectivamente, sí. Siempre andar con los sentidos bien abiertos. El otro día, por ejemplo, iba yo en el transporte público y de repente escuché a un par de personas, de abuelos, que iban platicando. Uno se asoma por la ventana de la pecera y ve el cielo y dice,
ese sol es un sol de lluvia, Sí, ¿no? Entonces, es eso, impresionante, pero sí pasa así. sí, eso me llevó a escribir posteriormente y compartir con los niños con los que luego tallereamos, que precisamente la poesía está ahí, solamente es cosa de que aprendamos a observar y a sentir para descubrirla. Yo creo que un poeta es una persona muy sensible, con todos los sentidos así súper abiertos, súper estimulados, súper receptivos. Si no, creo que no podría escribir esas hermosas palabras, esas hermosas ideas. Bueno, vamos Sí. a hacer una pausa, Inocencio, nuevamente, pero antes quiero leer unos saluditos del auditorio. Dice: saludos al profesor Inocencio Gamboa, un gran promotor cultural de Zumpango, de parte de Observatorio Cultural. Y también te mandan saludos, dice: saludos a mi amigo Inocencio de parte de Oscar, Manos de Maíz. Wow. Gracias, Oscar Manos de Maíz, un excelente promotor del municipio de Tonanitla, que año con año organiza el Festival de Día de Muertos con todo el corazón, le pone mucho empeño, reúne a muchos grupos de artistas para desarrollar un festival muy importante el Día de Muertos, uno de los festivales más importantes del Día de Muertos en nuestra región, que es el Festival Día de Muertos Almas de Mesoamérica. Saludos, amigo Oscar Manos de Maíz, te abrazo con mucho afecto. Es claro, también Observatorio Cultural Zumpango, que siempre está promoviendo actividades diferentes en relación con la cultura y el arte. Gracias por continuar en sintonía del 88.5 de FM, Mexiquense Radio Zumpango, aquí en Reflejos de nuestra región, que el día de hoy tenemos a Inocencio Gamboa Enciso, quien es poeta, quien es titiritero, cuentacuentos, o sea, tu mundo es mágico, Inocencio. Sí, afortunadamente. Me Afortunadamente. gusta bastante y a ver si no después me pongo a idear cosas y ya también estoy como cuentacuentos. Creo Es que muy sí. bonito, es muy bonito. Pero bueno, te preguntaba fuera del aire, ahorita ¿en qué estás más enfocado? Así como Picasso, ¿cuál es el periodo en el que estás ahorita? ¿Como titiritero, como cuentacuentos, como poeta? No sé. Sí, ahorita estoy más enfocado en el tema del teatro de títeres y en el tema de la narración y lectura en voz alta. Precisamente estamos iniciando ya desde a partir del 2 de abril, que fue el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, iniciamos un proyecto de lectura en voz alta que se llama Ojos que no leen, corazón que no siente. Muy original, ¿eh? Sí, Me gustó. Ojos que no leen, ojos que no leen, corazón que corazón que no no siente. siente. Y Maravilloso. precisamente porque cuando dejamos de hacer uso de ese derecho, de esa habilidad, ¿verdad? Estamos dejando de sentir, de emocionarnos, porque en las lecturas podemos encontrar mundos maravillosos que nos emocionan, que nos hacen sentir, que nos hacen más humanos, creo yo. Sí. Creo que sí, la cultura humaniza la lectura más todavía. Me encontré ya de adulto nuevamente con ese cuento del gigante egoísta, que solamente lo había leído en algún fragmento en mi libro de texto de español, ¿verdad? Pero que ahora que lo vuelvo a descubrir, lo vuelvo a releer y lo vuelvo a narrar, me emociona hasta las lágrimas, ¿no? Y me hace sentir, evocar mi infancia, pero al mismo tiempo entender la bondad del corazón de la gente. Suena, parecería ya cliché, muy trillado, pero es real, ¿no? La lectura te lleva a otros mundos, te lleva a imaginar y a ser, como dices, más humano. Más, De verdad que sí, es hermoso el arte, la cultura y que bueno, pues también todo este camino. Me decías también, no lo habías compartido aquí al aire, que en realidad te estudiaste para ser ingeniero agrónomo, sí, ¿no? efectivamente, sí. Pero, perdón que te interrumpa, pero lo decíamos también, ¿no? O sea, yo creo que cuando sabes escuchar a ese niño, a ese ser de la infancia que te decía cuál era tu pasión, lo que te hace vibrar, cuando le pones atención a esa voz de la infancia, sí o sí pasan cosas o uno provoca que pasen cosas para que eso suceda. Y creo que fue lo que tú hiciste. No sé si estoy equivocada. Efectivamente, sí, la verdad que sí, esa resonancia que tú hablas, ¿no? Esa resonancia
que te está diciendo, ¿no? Yo, como también lo comentaba, desde niño escuchaba yo que hablaban sobre el teatro, sobre la música, sobre conciertos, sobre escritores, sobre poesía. Entonces escuchaba luego a veces en la radio esto, ¿no? Porque yo también fui mucho de escuchar radio durante mi infancia, y entonces pues yo me imaginaba esos mundos, cómo sería estar en esos mundos. Y fue la vida misma, el destino, pues, a lo mejor las mismas decisiones que uno fue tomando en el camino, que nos han llevado a estar en este mundo tan hermoso que es el tema de la cultura, de las artes, ¿no? Entonces es un sueño maravilloso que se cumple, ¿no? Y precisamente por hacerle caso a ese niño interior que tú bien dices, ¿no? Acertadamente le hiciste caso. Sí, sí, Sí. sí, sí. ¿Y cómo recibe la gente este tipo de espectáculos? Hablando de los cuentacuentos, de los titiriteros, ¿cómo ves que recibe la gente hoy día este tipo de shows, de espectáculos? Digo, porque a veces pareciera que se van perdiendo, pero gracias a gente como tú, Inocencio, pues se va rescatando. Y ahí vamos como a jalones y estirones para que no se pierda esto que es hermoso, la verdad. La verdad que sí, hay que seguir en este esfuerzo, creo que es necesario. Creo firmemente que es necesario estar hablando sobre el tema de las emociones, sobre los valores con nuestros niños, con nuestros jóvenes, porque es parte de nuestra cultura y es parte también importante de nuestra educación. Entonces creo que cuando, como decía don Andrés Enestrosa, cuando una buena palabra se siembra en el corazón de un niño, esta un día germina y el otro día florece. Da fruto. Y tenemos que hacer esto, ¿no? Tenemos que estar luchando, tenemos que estar construyendo, tenemos que estar forjando y sembrando esa buena palabra que puede transformarnos la vida. Yo Yo, creo que para bien. yo veo que eres amante de la palabra y eso también te ha llevado a escribir poesía. Y Sí, decíamos antes de la pausa, ¿no? Para escribir, para ser poeta hay que tener vivas estas emociones, los sentidos bien despiertos y receptivos. Cuéntanos de tus poemas, que por cierto, ya podemos leer los poemas de Inocencio en dos antologías o sí, una, dos antologías, dos sí, dos antologías, antologías. que me dices que ya tienes varios poemas hasta para un libro, ¿por qué no? Sí, ya está en proceso el libro de poesía. Ya tengo hasta el título. Solo me falta completar y afinar algunos detalles en algunos poemas para dar pues ya final a ese libro que lo tengo ya por terminar. ¿En qué ¿Sí? te inspiras para escribir poesía? Porque no es lo mismo un cuento que un poema. No, definitivamente no. Pues básicamente en la vida diaria y en lo que me rodea y alcanzo a ver, ¿no? Lo que he vivido, lo que he visto con mis ojos de infancia, con mis ojos de joven, de adulto, lo que alcanzo a ver y a escuchar en la calle, ver en el paisaje, ver en la persona. Es lo que me lleva a escribir poesía, ¿no? ¿Tienes algún poema que nos compartas? Digo, ya nos Sí. compartiste un cuento, ahora un poema para ver también cómo van, cómo son tus poemas, qué nos quieres transmitir. Mira, este poema que les voy a compartir tiene que ver mucho con mi infancia también, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me dormía en las noches de lluvia, en mi pueblo se anegaban los campos con agua y escuchar el croar de los sapos en la noche me arrullaba, me hacía sentir en un mundo mágico. Y ese recuerdo lo tengo siempre en la mente. Y ello me llevó a escribir una oda a estos seres maravillosos que son los sapos, ¿no? A algunos sí les causa cierto terror, pero a mí me trae consuelo y me trae alegría y me trae tranquilidad al espíritu. Oda a los sapos. Este poema aparece en la antología Palabras al espejo que compiló el maestro Eduardo Cerecedo, que también tuve la oportunidad de tallerear con él varios poemas, y se llama Oda a los sapos. Dice: cantores en la charca del verano, croadores sinfonistas, táctiles pieles verdes, suaves asperezas de arena. Mi oda les canta, príncipes del agua, a veces nostálgicos, enamorados,
amantes de la luna. Musgos rocosos, con su canto abren puertas invisibles, rompen candados herméticos del alma. Trovadores primigenios, nocturnos señores, que su Dios los corone con ramas verdes, frescas, de laurel y olivo. Príncipes encantados en los cuentos de mi infancia, sinceramente los quiero cuando cantan en las charcas. Qué hermoso. Fíjate que no había visto a los sapos de la manera en que puedo verlos a través de este poema. Y lo que puedo ver es también esa capacidad que tienes de ver la belleza en cualquier ser vivo. Está hermoso. Muy bien, la verdad que me dejas impresionada, Inocencio. Muy bonito poema, muy bonito. Y ya estamos cerrando, lamentablemente el tiempo se nos agota, pero quiero preguntarte, digo, creo que esto a lo que te dedicas te da muchas, muchas satisfacciones, muchas cosas hermosas que atesorar, pero ¿qué es lo que más disfrutas de todo esto que haces? Pues la verdad disfruto todo lo que hago y tengo he tenido la fortuna de aprender, trato de disfrutarlo y de compartirlo, porque solamente de esa forma se disfruta plenamente, ¿no? Cuando compartes, disfrutas el doble, ¿no? Definitivamente. Definitivamente. Pues yo te agradezco muchísimo, Inocencio. Gracias por compartirnos tu historia de vida aquí en Reflejos de nuestra región. Gracias por la invitación. Compártenos brevemente tus redes sociales. Gracias. Sí, en Facebook estoy como Inotlacuat 50 historias, y en Instagram también. Perfecto. Igual. Pues amigos, llegamos al final de Reflejos de nuestra región, pero antes vamos a escuchar la siguiente cápsula para ver de quién se trata nuestro siguiente invitado.